Vamos a tomar contacto inmediato y le agradecemos la amabilidad, la cortesía que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos. Qué gusto saludarlo, doctor Cantuarias. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Hernández. Un placer conversar con usted. Desde la Sociedad Peruana de Hidrocarburos acaban de formular una exhortación al presidente transitorio, José María Balcázar, a fin de garantizar la estabilidad y sobre todo la predictibilidad, que es un hecho que ha caracterizado precisamente a los últimos años en nuestro país, ¿no? Por eso que me gustaría que en primer lugar, ¿qué impacto tiene en la economía toda esta inestabilidad que estamos viviendo en estas últimas horas, en estas últimas semanas, doctor Cantuarias? Sí, hemos escuchado muchos hablar el tema de que la economía y la política van en cuerda separada, lo cual es totalmente falso. Hace unas semanas tuvimos una presentación de la ministra de Economía y Finanzas que nos señalaba que si no hubiéramos tenido todas estas sucesivas crisis políticas, el Perú no estaría creciendo a 3.3, 3.4%, sino a tasas de 6, 7%, lo cual nos permitiría reducir sustancialmente los niveles inaceptables de pobreza que todavía mantenemos y también cerrar todas las brechas de infraestructura y las inequidades sociales que todavía subsisten en el Perú. De hecho, esta nueva crisis política es muy negativa para el clima de inversiones. Recordemos que la inversión privada y principalmente la extranjera requiere de condiciones adecuadas de inversión y de confianza para poder desarrollarse. Y por eso nuestra exhortación al presidente Balcázar para que genere predictibilidad y seguridad a la inversión. Esto pasa no solamente por ratificar el modelo macroeconómico que tenemos, sino adicionalmente reducir al mínimo los cambios a nivel de ministerios y de ministros. Uno de los grandes problemas que tenemos, sobre todo en los últimos años, con todos los cambios subsecuentes que hemos tenido de gobierno, es que cada vez que se nombran nuevos ministros y viceministros, perdemos meses. Este es un gobierno de transición que tiene un tiempo de 5 meses y en ese sentido creemos que necesita garantizar la continuidad de las inversiones y para eso nuestra exhortación ha sido garantizar predictibilidad y seguridad, no reemplazar a funcionarios claves para que haya continuidad y mandar mensajes claros. Y una señal clara hacia los inversionistas sería el ratificar a la ministra de Economía y también ratificar a gran parte de los ministros que están en las carteras productivas, que han demostrado ser muy eficientes, no solamente la ministra de Economía, el ministro de la Producción y otros, que han demostrado que son ministros que conocen muy bien sus temas y que han trabajado. También la ministra de Comercio Exterior es otra ministra que también goza de la confianza del sector empresarial y que ha hecho una tarea muy positiva. Esperemos que esta exhortación sea recogida por el presidente Balcázar y al quien también le estamos invocando, abrir un proceso de diálogo para la generación de consensos, que es lo que requiere nuestro país en este momento. Y justamente usted mencionaba a la ministra Miralles y ella le ponía un agregado más, el porqué del éxito que ha alcanzado la economía peruana, que debería crecer por encima del 5% anual con todas las potencialidades que tenemos. El tema de mantener la seguridad jurídica, que es otra de las fortalezas que de una u otra manera nos ha caracterizado en esta parte de la región. Y yo quiero volver un poco al tema de la inversión privada, porque esto es clave, en realidad. Y tenemos que ser insistentes con este y los próximos gobiernos. Si no tenemos capacidad de garantizar inversión privada, difícilmente vamos a tener capacidad para generar empleo de calidad, difícilmente vamos a tener capacidad para poder justamente desarrollar proyectos de inversión y tanto que se preconiza el cierre de brechas. Pero tenemos un triste récord, doctor Cantuarias, 9 presidentes en una década. Entonces, esta inestabilidad, ¿cuánto disminuye la confianza de los inversionistas? Muchísimo. De hecho, como señalaba al inicio, la inestabilidad política es el enemigo número uno de la inversión. Los inversionistas requerimos confianza, requerimos predictibilidad y estas subsecuentes crisis políticas afectan sustancialmente esa confianza. Pero no solamente eso, sino que hay también ya un hartazgo por parte de todos los ciudadanos
con estas crisis políticas generadas muchas veces por intereses políticos partidarios, por intereses particulares, que dejan de lado las prioridades del país. Y creemos por eso que este es un momento para que el presidente Balcázar priorice al país, a la patria, por encima de los intereses particulares, que se deje de lado las repartijas y las distribuciones de puestos y se convoque a gente capaz, se ratifique a ministros que están haciendo bien su trabajo y se generen consensos. Dejemos de lado ya el tema ideológico y más bien trabajamos de manera conjunta estos meses para entregar al siguiente gobierno en el mes de julio, el 28 de julio, un país que esté enrumbado hacia el desarrollo económico y una mejor cohesión social. Por eso, nuestra invocación a priorizar a la patria por delante de los intereses particulares para desterrar esa percepción enorme que existe de todos los ciudadanos peruanos que rechazan a los partidos políticos y al establishment político por considerar que sus decisiones están orientadas a beneficios particulares y no a poner al país como el interés principal, ¿no? ¿Qué otras señales tendría que mostrar el presidente interino Balcázar? Usted ha señalado el tema de seguir manteniendo a los ministros de las carteras productivas en sus respectivos portafolios, en generar condiciones de seguridad jurídica y garantizar que vengan las inversiones. Pero ¿qué otras señales tiene que dar, qué otras muestras tiene que dar este gobierno, doctor Cantuarias? En primer lugar, la designación de un presidente de Consejo de Ministros, que sea alguien que tenga la capacidad de articular y generación de consensos, alguien que no promueva confrontación, sino que más bien promueva diálogo y consensos. En segundo lugar, una clara demostración de la voluntad del gobierno de garantizar elecciones limpias y transparentes y que mantenga una absoluta neutralidad, porque recordemos que el presidente Balcázar viene de Perú Libre, cuyo partido está participando en las elecciones. En consecuencia, es fundamental que en los hechos garantice una total transparencia e independencia. Y finalmente, es importante que también el gobierno señale con hechos la voluntad de mantener el modelo macroeconómico. Y hemos visto que más allá del mensaje del presidente Balcázar de que va a mantener las líneas macroeconómicas, algunas señales que generan preocupación. Una de ellas, el tema Petroperú, donde todos sabemos que Petroperú está en todo un proceso de reestructuración como la única alternativa a poder ser sostenible financieramente en el corto y mediano plazo. Un proceso de reestructuración bien pensado que elimina el riesgo de una privatización y que permitiría que Petroperú pueda seguir siendo un operador importante en el mercado de combustibles líquidos. Pero hemos visto con preocupación que habría la intención nuevamente de darle facilidades financieras a Petroperú, que ya recibió más de 18.000 millones de soles. Creo que estas señales son negativas, son percibidas de manera preocupante por el sector privado y en ese sentido creemos que lo que tiene que hacer un gobierno de transición que tiene un horizonte de solo 5 meses es administrar y no estar tomando decisiones que corresponden al siguiente gobierno. La decisión sobre Petroperú tiene que corresponder al siguiente gobierno y no a este gobierno de transición, más aún cuando ya la ministra de Economía le ha inyectado recursos a Petroperú para que pueda seguir operando y está en camino un financiamiento internacional. Creemos que no hay espacio, además, dentro de nuestro presupuesto para asignarle más recursos a Petroperú. Este es el momento del sector privado para contribuir a fortalecer Petroperú, no para más recursos del Estado. Importante la anotación que usted nos brinda, doctor Cantuarias, ¿no? Porque no solamente es las declaraciones que ayer brindó, tanto en radioprogramas, en Radio Nacional, donde enfatizó que era un tema delicado Petroperú, pero el tema laboral era un tema muy sensible, ya de una otra manera adelantado opiniones. Pero no solamente eso, el presidente actual, el presidente Balcázar, incluso hizo observaciones al proceso de reestructuración que dio a conocer el gobierno antes de culminar el año 2025. O sea, marcó posición, dicho de otra manera. Es correcto, él es uno de los firmantes de un proyecto de ley que busca derogar el decreto de urgencia que aprobó la reestructuración de Petroperú. Ahora el presidente Balcázar es el presidente de todos los peruanos.
ya no es miembro de una bancada. Y este no es un gobierno de Perú Libre, como ha señalado esto. Este es un gobierno de una coalición del Congreso. En ese sentido, esperamos que el presidente Balcázar se desprenda de su vinculación partidaria y piense como el presidente de todos los peruanos y decida lo que es mejor para nuestro país. Y de hecho, como todos hemos hablado, es imposible el regreso hacia el modelo de gestión de Petroperú. Es un modelo no solamente deficitario, sino que había condenado a Petroperú a la quiebra. Con la reestructuración que se está implementando, Petroperú como empresa estatal va a ser viable, va a poder recuperar mercado con la participación del sector privado. En consecuencia, creo que es importante señales claras en ese sentido. También es muy importante señales claras del gobierno en el sentido de dejar de lado rumores sobre indultos y otras cosas. Esto es un gobierno de transición, de una coalición del Congreso que representa diversos partidos. Creo que hacemos mal en estar perdiendo el tiempo en discusiones sobre indultos, cuando en realidad lo que quiere el país en este momento es que el gobierno se enfoque en enfrentar el principal problema, que es la creciente inseguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado, en la cual el presidente Balcázar ha mencionado algunas líneas generales, pero que no ha mostrado que tengan un plan claro de cómo van a enfrentar este fenómeno del crimen organizado que azota a todos los peruanos y que es prioritario. Entonces yo creería que el presidente Balcázar y quien se designe como premier deben priorizar tres grandes temas. El primero, elecciones limpias y transparentes con una clara demostración de neutralidad, porque como vuelvo a repetir, el partido del presidente Balcázar está participando en las elecciones. Segundo, un plan de seguridad ciudadana que permita enfrentar el creciente crimen organizado que pone en riesgo a todos los peruanos, sobre todo a las familias más pobres. Y tercero, seguir creando las condiciones para destrabar inversión privada y pública para cerrar las brechas sociales y de infraestructura que tenemos. Estos tres temas creo que son los prioritarios de este gobierno y en consecuencia no debería haber espacio para otros debates que creo que en esta etapa como gobierno de transición no corresponden, ¿no? Doctor Felipe Cantuarias, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte. Muchísimas gracias, señor Hernández. Buenas tardes.